Hola Alan, ¿cómo estás, querido? ¿Me escuchás bien? Todo bien, todo bien. ¿Yo? ¿Te escucha? Bien. Te escucho un poquito lejos, no sé cómo la Lejos. gente que se Debe está ser el eco sumando. de comunicación, tengo un poco. Perfecto. Bueno, bueno, ahí se están sumando algunos amigos. Este, bueno, la idea, en primer lugar, te quiero agradecer por esta oportunidad para intercambiar un poco de ideas y nuestra visión de lo que está pasando en la economía, ¿no? En la economía Muchísimas gracias, internacional. Marcelo, por la invitación. En primer lugar, es para mí un honor poder intercambiar sobre algo tan importante, aunque la gente muchas veces lo pasa por alto, con alguien, con un economista de fuste como vos, de la buena economía, seguidor de la teoría austríaca del ciclo económico. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Marcelo. No, gracias a vos. La verdad que cuando vi, digamos, tu perfil y este máster que hiciste de Value Investing y teoría del ciclo, seguramente habría sido digamos, el posgrado que estoy buscando por tiempo que no encontré, que hice varios y que tuve que ir mucho a estudiar por motus propio, ¿no? Cuestiones que no se dan en el mainstream académico y que uno por ahí lo encuentra por accidente o buscando respuestas. Y bueno, la verdad que tuviste una suerte, no sé cómo llegaste a hacer ese posgrado y me ¿Qué tema parece que ¿Qué tema cierra todo. interesante que elegiste, Marcelo? El ciclo económico. Por ahí la gente, alguien que escucha dice, pero ¿qué carajo me importa a mí el ciclo económico? Y es que realmente la gente realmente no es de vida o muerte, pero todas las personas, o por lo menos una gran mayoría, van a lo largo del ciclo por la vida en piloto automático, navegando el ciclo, con todos los componentes psicológicos que afectan a eso. Y bueno, y por ahí se piensa que afecta el ciclo solamente a la parte financiera, al quien compra bonos, acciones, cuota parte de fondos comunes de inversión, pero también afecta a la economía real, porque al fin y al cabo el ciclo afecta a toda la estructura productiva. Y por eso afecta también al panadero, al carnicero y con especial virulencia y agresividad a el que vende autos, vende motos, tiene una inmobiliaria, tiene un terreno, tiene un departamento, tiene una ferretería, un corralón. ¿Por qué? Porque estos sectores principalmente están fuertemente ligados al crédito. Las familias y las empresas compran en estos sectores, por ejemplo, materiales de construcción, por ejemplo, en todos estos últimos sectores que nombré, compran a crédito, pues son bienes de consumo duraderos. Y al fin y Claro. al cabo, como vos sabés, Marcelo, y para terminar la introducción, se me fue medio larga, el ciclo económico es un ciclo de crédito, del crédito, en donde en la parte del auge, felicidad, vacas gordas, hay una expansión de crédito donde hay préstamo barato para todos, la gente saca préstamo porque baja la tasa de interés, es un auge, se produce un auge artificial. Y después lo Exacto. sigue la etapa de depresión, donde hay una contracción crediticia, se empiezan a devolver los créditos, se encarecen los créditos y eso es más o menos eh, el ciclo económico, porque afecta a todo el mundo, a todo el mundo. Así que, Claro. Marcelo, Muchas, disculpa la introducción medio larga y muchas gracias por tu invitación. sí, ¿no? Es muy importante lo que remarcás porque hay muchas personas que piensan que el ciclo solamente se da para aquellas personas que operan en bolsa, ¿no? Pero en realidad la bolsa es solamente un pequeño reflejo de toda la economía en general y que generalmente ahí se anticipan los cambios tanto positivos como negativos de la economía y que no estamos exentos de ese movimiento, ¿no? Tarde o temprano llega, ¿viste? Porque en Argentina por ahí muchos piensan que porque invierten en propiedades están exentos de estas subas y bajas de los precios, ¿no? Y
nosotros vemos ya en el mercado local cómo el precio de las propiedades vienen cayendo más de un 15% desde el 2018 y encima con una renta en dólares muy baja, ¿no? O sea, un 2% bruto, encima bruto, de renta en comparación con dividendos en dólares que de empresas americanas que puede estar tranquilamente por encima del 3%, ¿no? Entonces por ahí es muy bueno que lo veamos esto y alejar un poco los fantasmas o los prejuicios que hay al respecto. Y yo quería empezar con yo desde el año pasado estoy dando unos cursos de introducción a la inversión y tengo un módulo de economía que justamente tratamos el ciclo económico, porque es fundamental no saber en qué parte del ciclo estamos, si bien nadie sabe a ciencia cierta, es exacta, mejor dicho, cuándo va a ocurrir tal cosa, porque los tiempos son relativos en la vida del hombre. Lo importante es saber, digamos, identificar el panorama, ¿no? Dónde estamos de acuerdo a los hechos que se van dando, ¿sí? Así que por eso me pareció súper importante esta charla con vos. Y bueno, a la gente que se va sumando, nosotros vamos a empezar a charlar, pero si hay preguntas o algo, la gente que se va sumando, que las haga y la vamos a ir respondiendo. ¿Te parece? Dale, Marcelo. Bueno, como bien vos decís, y es la idea de esta charla, después de todo, es poder dotar por ahí, de dotarnos de las herramientas para identificar en qué fase del ciclo estamos al momento de tomar decisiones financieras para cometer menos errores, proteger nuestra plata de alguna forma, nuestros ahorros, y en el mejor de los casos aprovechar el ciclo de auge. Vos sabés, Marcelo, que, por ejemplo, mi viejo siempre dice, cada 10 años hay una crisis. Mi viejo siempre dice eso. Y quien le pregunta a su padre, a su abuelo, va a decir lo mismo. Porque, o cualquier persona que haya tenido las vivencias suficientes. Y eso, aunque no conozcan la parte técnica, el porqué del ciclo, ya lo han sufrido un montón de veces. No más, si nos remontamos a los últimos 30 años, tuviste en los 90 la burbuja tecnológica que se infló de las compañías tecnológicas, del auge de Internet, y en el 2000, de la nada, se pinchó ese auge, reventó, quebraron 4.854 compañías tecnológicas, el Nasdaq, como bien sabés, se derrumbó. Pero está bueno hacer el porqué de la suba y baja de tasas. Después bajan ahí para salir de la crisis con auge artificial, efecto riqueza, que en realidad no es, ya lo vamos a explicar luego. Y ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el ataque a las Torres Gemelas, la Fed, que es el Banco Central, digamos, de Estados Unidos, reacciona, baja las tasas a cero. Cuando hablamos de tasas, hablamos de tasas de interés, los préstamos baratos. Hay otra vez un auge que esos préstamos baratos, cuando lo corrigen, llega 2008, otra vez crisis tremenda, la subprime, donde quebró Lehman Brothers, que eran los mayores bancos de inversión, y si no quebraron Fannie Mae, Freddie Mae, ¿cómo es? Bear Stearns, todas estas, es porque el gobierno de Estados Unidos las salió a rescatar. Pero una crisis, bueno, reaccionaron, como vos bien sabés otra vez, bajando las tasas de interés al piso, y siga para adelante nomás, que no pasó nada, dijeron. Pero metieron abajo de la almohada. Y así está llegando una nueva crisis 10 años después, y otra vez Trump pechó para que baje la tasa, y sumado al coronavirus. Pero a lo que voy, Marcelo, es cómo el patrón ese y cómo no se equivocan nuestros viejos, nuestros abuelos, en el patrón de cada 10 años más o menos, una crisis en promedio. Sí, ese es la vieja teoría, ¿no? De los ciclos juglar de la economía. Viste que tenían los ciclos Kitchin que eran más cortos, los juglar de 10 años, después los Kondratiev que eran de 45 años. En economía hay, para las personas por ahí que se están sumando,
lo interesante del estudio de los ciclos económicos es que muchas veces, por ejemplo, la teoría keynesiana, que es la mainstream digamos, en las escuelas de economía, generalmente no explican por qué se dan las crisis, ¿no? No hay una explicación endógena, por así decirlo, sino que siempre se producen shocks, lo llaman, ¿no? Efectos disruptivos que te llevan a la crisis. El cisne negro, digamos, no hay, nunca lo explican ellos. Pero, en cambio, la teoría de la escuela austríaca sí tiene una explicación, digamos, que une lo microeconómico con lo macroeconómico y hay una explicación sistémica y que tiene bien descrito cuáles son, digamos, las causas y los procesos intermedios hasta que llegamos a la crisis financiera y después eso se traduce en una recesión económica, ¿no? Porque muchas veces, ahí lo estaba explicando un poco Alan, ¿no? Que es el tema de la tasa de interés es el inflador, ¿no? A medida que la Fed, los bancos centrales, van bajando la tasa de interés, eso va generando burbujas, ¿sí? Va alimentando por ahí actividades económicas que no son rentables, pero que se sustentan y mantienen en el tiempo mientras dure esa burbuja, porque lo que hacen es conseguir financiamiento a través del crédito o bien a través de la capitalización, porque vemos empresas que se fundaron empresas famosas, que no voy a decir el nombre, pero que desde el 2002 en adelante vienen tomando capital en la bolsa, ¿no? Constantemente, y si vos te vas a analizar el estado de resultados, no vas a ver, digamos, que hay una ganancia importante, por más que tengan desarrollos tecnológicos importantes, pero Te hoy van el a salir mercado los alcistas, Marcelo. no lo está pagando todavía, ¿no? Pero bueno, Eh, la verdad que a mí, yo cuando veía en la facultad, ¿no? El tema hablaban de la frugalidad del ahorro en macroeconomía, nunca me terminó de cerrar, decía, no puede ser que el ahorro sea contraproducente para la economía, ¿no? Porque Keynes dice que cuanto más consumas, mejor le va a ir a la economía, por eso tenemos políticas económicas en Argentina, y está ya en todo el mundo, ¿no? Que aumentan el gasto como para incentivar la economía, ¿no? Estamos acostumbrados ya a eso. Pero después, por suerte, hay alternativas en la teoría que te demuestra que no, digamos, o sea, lo que vos intuís con el conocimiento a priorístico, si no, no puede ser que, digamos, el gasto te lleve a un desarrollo, está en la economía, en la escuela austríaca, ¿no? De economía. Si querés, por ahí para la gente que por ahí después quiera profundizar, ¿le querés recomendar algunos libros de esto, de lo que estuvimos hablando? Y el que más me gustó a mí es el de Huerta de Soto. Pasa que es un poco complicado, ¿viste? Igual, Marcelo, vos Sí, sabés que para explicar un poco lo que vos tocaste, que es un tema excelente, yo por ahí me gusta, ¿sabés con qué me gusta hacer un paralelismo? Con el lago del más fuerte, que es donde vivo yo, que puede sonar raro, pero vos, al fin y al cabo, el ciclo es por las tasas de interés. Cuando bajan las tasas, es crédito barato, auge, y cuando suben las tasas de interés, se encarece el crédito y ahí está la depresión. Ahora, ¿cómo hago el paralelismo muchas veces para que creo que se entiende un poco más fácil con el lago del más fuerte? El lago del más fuerte es un lago hermoso, grande, pero con poca playa, tiene muy poca playa, pone 10 metros en algunos lugares. Y el paralelismo está en el dique. El dique, por ejemplo, es el Banco Central, el dique. ¿Qué dicen los políticos? Bueno, a todo esto, en esos 10 metros de playa corto, ahí montado, toda una estructura productiva donde tenés restaurantes, tenés bares, tenés ferias y demás. ¿Qué dicen los políticos? Vamos a bajar el nivel del agua, a bajar el nivel del agua para liberar tierra y que se pueda expandir la estructura productiva. ¿Qué hacen políticos? Sí, qué buena idea, dicen. Así que bajan el nivel del agua. Automáticamente se libera muchísima tierra nueva
y empiezan a construirse nuevos restaurantes, allá abajo, nuevos bares, nuevos boliches, un tipo pone unos departamentos para alquilar. ¿Y qué pasa? Como esto es artificial, todas estas personas, estos emprendedores que invirtieron ahí abajo, creyeron que eso venía para quedarse. Y a todo esto, ¿qué pasa? Almafuerte se transforma en el pueblo más próspero de Argentina. Todo el desempleo que había en el pueblo se empieza a absorber en los nuevos puestos de trabajo del lago, pleno empleo, el desempleo cae a cero, vuelan los materiales de construcción en el pueblo, y de pronto, en ese auge, esa felicidad, todos los almafuertenses bailando, era hermoso, una fiesta. Y de pronto el dique se empieza a rajar. Empieza a fallar, y dicen los políticos, tenemos que subir a la fuerza el nivel del agua de nuevo, a su nivel anterior. Lo pueden patear, pero si lo patean van a tener un quilombazo después. Que lo hacen en la vida real, vos ya lo sabés, no sé. Así que, ¿qué pasa acá? Dicen, vamos a subir el nivel del agua. Suben, le hace la tasa de interés, el nivel del agua. Suben el nivel del agua de nuevo y arrasa con todo. Todo el capital que se había montado ahí abajo, lo arrasa el agua. Los desempleos, aumenta el desempleo, se pierden 200, 300 empleos. De la noche a la mañana, el pueblo más próspero de la Argentina se vuelve un caos. Hay manifestaciones de gente desempleada en la municipalidad, te prenden fuego la municipalidad. ¿Qué pasó entre medio? Fue la manipulación de la tasa. Y ese capital que queda bajo agua, por eso también la heterogeneidad del capital, viste, de la escuela austríaca. Ese capital que queda bajo el agua, no se puede relocalizar los ladrillos de un restaurante a otro proyecto porque ya está, murió. Por eso es tan nocivo en la vida real el ciclo económico y así como funciona. Claro, y eso es lo importante, ¿no? Porque fíjate que el año pasado, cuando surgió todo el tema de la pandemia, en Argentina estaba la dicotomía entre economía y salud, decía, ¿no? Y decía, bueno, la economía se recupera, ¿sí? Y no veían eso de que hay capital que se hunde que no terminan, digamos, después no sirve para nada, digamos, o sea, si puede llegar a fundirse, después ya queda obsoleto totalmente, ¿viste? O sea, inversiones mal realizadas, como dice la mala inversión, ¿no? Que dice Mises, que surge por este auge crediticio, que después termina en la nada. Nosotros, por ejemplo, en Corrientes hay un hotel que se construyó, que se llama la Mansión de Invierno, que se construyó antes de la Primera Guerra Mundial, y que solamente funcionó 6 meses y después nunca más funcionó. Un hotel que estaba preparado para que vengan personas de Europa, digamos, de la alta sociedad, y que se fundió y que terminó en la nada, ¿no? Y así es como un ejemplo de lo que vos estabas diciendo, que por ahí el capital hundido que queda obsoleto. Sí, diciendo la etapa del auge. Bueno, eso es, vos viste que también está el índice, se puede usar mucho el índice de los rascacielos. Cada vez que hicieron un rascacielos, se vino una crisis después y vos decís, ¿pero por qué? Porque justamente ese exceso de liquidez, de felicidad, de capital, de tasas bajas, hace que se puedan dar proyectos de inversión que luego no se pueden terminar. Pero al fin y al cabo, como vos dijiste, Marcelo, es el ciclo económico. Y después, bueno, está bueno también hablar un poco de cómo la gente lo puede identificar en la calle, porque se puede identificar en la calle, por lo menos sugerir en qué etapa estás, para que lo puedan usar a su beneficio en sus decisiones financieras, sea en un kiosco, o sea en un local de ropa, o comprando un cuota parte en fondo común de inversión. Porque después de todo, yo por ejemplo, me hubiese encantado entender esto cuando tenía 16, 17 años. Lamentablemente no lo conocí, me comí el auge y aprendí los tumbos. Pero está bueno aprender
de los errores del otro y no de no tener que de llegar lo- a ese momento. Lamentablemente tuve que comerme yo la caída, la crisis, pero bueno, aprendimos. claro. Bueno, como vos decías, ¿no? Hoy, porque es importante ver, porque nos anticipa a hacer inversiones o, ¿cómo es? O a cubrirnos, digamos, tratar de cubrirnos, ¿no? Porque nunca estás totalmente cubierto en el sentido de que si no haces nada, no es que no estás cubierto, digamos, o sea, te va a impactar igual la crisis. Pero está bueno identificar por ejemplo, el profesor Huerta de Soto, ¿no? Identificaba los procesos o los efectos microeconómicos que se da en el proceso del ciclo económico. Y que uno de ellos era ver el primero, ¿no? O sea, partiendo de que la expansión, digamos, crediticia artificial, o sea, que no está sustentada en el ahorro, ¿por qué es artificial? Porque no hay ahorro, sino que es por el efecto de disminución de la tasa de interés o aumento de la base monetaria, ¿no? Que, bueno, dependiendo cómo se da la política de los bancos centrales, se puede dar de una u otra forma. Y ahí empiezan a pasar efectos microeconómicos, que es el aumento de, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, el aumento del precio de las materias primas, ¿no? Que es uno de los primeros efectos que vemos de las burbujas, que ya lo vimos también en el previo a la crisis del 2008, con el precio de la soja casi $600, justo como pasó ahora, el barril de petróleo volando, el oro, todos los commodities por arriba. Y bueno, justamente nosotros estamos atravesando esa primera etapa, ¿no? Por ejemplo, nosotros, para que te dé una idea, compré una minera que se llama Río Tinto en octubre del año pasado, más o menos, a $55, y hoy está a 83, ¿sí? O sea, lo que subió en todos estos meses fue impresionante, ¿no? Y bueno, eso es la primera etapa que vemos esos precios. Y fíjate que en Estados Unidos el precio de la vivienda también está volando, digamos, el precio de la madera, todos los insumos. Entonces, por ahí nosotros no quedarnos con eso que, digamos, a distancia puede ser como una mala noticia, sino capitalizarlo, ¿no? Porque podemos tomar posición en algunos de estos activos y ir sumando en nuestro capital, digamos, como para hacer frente a lo que va a venir después, que se va a venir, digamos, no sabemos todavía, vamos a tratar de ir analizando el proceso, pero, digamos, no sabemos exactamente cuándo va a llegar la crisis, sino que podemos ir identificando los hechos, ¿no? El otro punto que dice el profesor Huerta de Soto también es el precio, el índice de precios al consumo. Fíjate que el último dato de inflación que salió de Estados Unidos tenemos 0,8% fue en mayo, que el interanual te arroja un 5% y el acumulado un 3,4%. O sea, si anualizamos ese 0,8, estamos hablando de un 10% de inflación. Está picando. Obviamente, Está picando. no creo que lleguemos, ¿no? Pero, digamos, en ese, claramente está muy alta la inflación para los niveles de Estados Unidos, y encima tenemos una tasa de interés muy baja, ¿no? Que eso está generando mucho nerviosismo en los inversores. Fíjate, esta semana lo escuchaba a Ray Dalio, que es uno de los inversores legendarios ahí de Wall Street, no sé, varias veces, no sé cuántas veces dijo la palabra inflación en la entrevista, porque claramente es algo que está preocupando mucho. Sin embargo, la Fed está obstinada en mantener ese nivel de tasa, ¿no? Que yo siempre digo, de hecho lo decía cuando trabajaba en el gobierno, si el gobierno no hace el ajuste, lo va a terminar haciendo el mercado, ¿no? Es inevitable, digamos, va a llegar seguramente, digamos, ese aumento de tasa tiene que llegar, porque hoy, por ejemplo, la tasa de 10 años estaba 1,49, ¿sí? O sea,
y con una inflación que estamos hablando de un 5% interanual, o sea, estamos con una tasa de interés real negativa, o sea, histórica, por así decirlo. Y lo más preocupante que vi es que ya se empezó a aplanar un poco este mes la curva. No sé si viste la curva de los bonos, Un poco, como sí. que empezó un poco a aplanarse, ¿no? Eh, ¿cómo ves vos el mercado de bonos? ¿Lo mirás de un poco o no? Bueno, Marcelo, con respecto a lo que dijiste, Ray Dalio, es un inversor increíble, un maestro. Lamentablemente lo tengo que leer traduciendo porque soy malísimo con el inglés, así que lo, Yo también me lo perfecciono. leo igual. Mira, yo creo que la inflación se está picando fuerte, nomás el mes que entró bueno, no junio, que viene un poco menos, pero lo que fue mayo fue la mayor inflación en Estados Unidos desde junio de 1992. Que bueno, es obvio, o sea, una inflación del 5% en Estados Unidos es una locura, pero en Argentina no aplica esto, estamos curados de espanto. Es como lo mismo que el ciclo económico. La teoría austríaca, el ciclo económico en Argentina es forzar al límite la expansión monetaria hasta una hiperinflación. Chao, sin más. Y yo creo, Marcelo, que, bueno, con respecto a las subas de tasas que ya explicamos anteriormente, la post-2008 creo que no se terminó de limpiar, de liquidar las estructuras productivas, las malas inversiones de la economía, y creo que se pateó bajo la alfombra y se expandió fuerte. Y vos sabés que ya empecé a ver, y respecto a lo que hablas del mercado de bonos y la curva de tasas, empecé a ver que en 2018 empezó a aplanarse la curva y en 2019 llegó a invertirse. Ahora, ¿qué pasó? Con las presiones de Trump, y ahí también hay un espacio para hablar de los incentivos perversos de la política para manipular la política monetaria. Trump lo pechó, lo codeó a Powell y viste que le terminó ganando el brazo, le torció el brazo. Que Powell es presidente del Banco Central de Estados Unidos, la Fed, la Reserva Federal. Y después con el coronavirus, yo creo que el punto de inflexión está, hay mucha tierra abajo de la alfombra. Ahora, lo que hicieron en 2020, la expansión monetaria, crediticia que se mandaron en 2020, fue una locura, pero, por ejemplo, la Reserva Federal tiene 108 años de historia, es de 1913. En 108 años de historia, jamás se hizo una expansión monetaria como la que vimos en 2020. La Reserva Federal duplicó su balance. Lo mismo el Banco Central Europeo, el Banco Popular de China, ni hablar, bueno, el Banco de Japón está hasta el cuello de endeudado y todo. Bueno, yo creo que los principales bancos centrales actuaron en coro, son como, me hacen acordar al coro del Titanic cuando se está por hundir el barco y están todos ahí, dale con la música. Sí, Y, total. y bueno, a ver, después me gustaría hablar también, Marcelo, de cómo la gente puede, qué herramientas en la vida diaria puede encontrar que les sugieran en qué etapa del ciclo están. Pero yendo a esto Sí. puntual, me parece que todo sugiere que la crisis está muy cerca porque ya se está empezando a dar vuelta esta política monetaria ultra expansiva, esta expansión crediticia, tasas bajas, por el hecho de que Canadá ya empezó un proceso de tapering, que es, ¿viste? Empezó una reducción de compras de bonos, eso arriba de Estados Unidos. Y abajo de Estados Unidos, México, hoy anunció ¿viste? Una suba de tasa de interés del 4%, del 4,25%. Ya empezó con política monetaria contractiva. Y Estados Sí. Unidos, viste que los gobernadores de la Reserva Federal están empezando a mirar, están empezando a ver visiones más hawkish, ¿viste? Así que, bueno, Sí, parece que... eso está Bueno, generando, ¿viste? Un movimiento de capitales, porque el mes pasado Brasil también subió su tasa Selic, la tasa de referencia de Brasil,
que estaba en 2,75, la También. llevó a 3,50. Hoy México elevó a más de 4 también la tasa de interés. Eh, Canadá, que está muy complicado con su tema de déficit y los niveles de deuda de Canadá son muy elevados, al igual que el de Gran Bretaña, que es otra de las economías desarrolladas. Yo creo que vamos, en los próximos años, vamos a ir viendo complicaciones en economía, en estas economías desarrolladas, ¿no? Como Canadá, Gran Bretaña y algunas otras subdesarrolladas, por así decirlo, como India, que también tiene problemas en las subdesarrolladas. Veo a India y a Brasil como dos grandes economías que pueden llegar a presentar crisis importantes, ¿no? Por su nivel de deuda y por el nivel de déficit que no baja, porque Brasil como que venía bajando un poco el déficit, pero el año pasado se tiró todo por la ventana, digamos, el trabajo que se hizo en esto en el 2018 hasta el 2019, y creo que ahí queda, ¿no? Un poco en evidencia lo que dice el profesor Huerta de Soto respecto de los Chicago Boys y los keynesianos, que al fin terminan siendo como en tiempos malos, son todos iguales, digamos, o sea, porque aumentan el gasto, aumentan la expansión monetaria, hacen expansión monetaria, digamos, como que en las canchas se ven los pingos, ¿no? O sea, terminan ocurriendo las mismas cosas. Así que yo veo un poco ahí, un poco complicado el panorama en esos lugares, pero perdón porque te corté justo No, cuando no, ibas sí, está la bien. gente. Excelente, pegaste. Y yo creo, Marcelo, que lo que me preocupa realmente a mí es que veo múltiples burbujas internacionales, ya sea en el Nasdaq principalmente, en el índice tecnológico de Estados Unidos, en Wall Street en general. Y ni qué hablar bueno, también en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Creo que no se terminó de limpiar lo de 2008. Y también en la deuda. Creo que hay una bomba de deuda que va a reventar todo por los aires. Y el tema acá, que puede salir mucha gente golpeada, es la cantidad de gente que conozco, o gente de Argentina que invierte compra acciones de Apple, de Amazon, que la fan, ¿viste? Y generalmente Sí, encuentra y pues, ¿qué pasa? Y bueno, y también creo que hay un espacio para hablar del Bitcoin y qué tema ese, ¿eh? qué tema. Qué tema el Bitcoin. Y bueno, y yo creo que un claro efecto Doña Rosa. ¿Qué es el efecto Doña Rosa? En el mercado se dice efecto Doña Rosa cuando un médico, por ejemplo, se tira de cabeza en acciones y empieza a recomendar, por ejemplo, acciones lo que sea. El tema está en que son gente que toda su vida se dedicó a otra cosa, menos mal, porque hacen falta médicos y hacen falta de todo, menos mal. Pero se ocupó toda su vida de otra cosa y de pronto se tiran todos de cabeza, atraídos por la ganancia de un mercado alcista, el mayor mercado alcista de la historia de Estados Unidos. Y yo creo que ahí, bueno, ese es el efecto Doña Rosa, al que John, Claro. John Rockefeller se salvó de la crisis del 30, de los felices años 20, la fase expansiva, y en 1929 la crisis. Y John Rockefeller se salvó de esta crisis porque cuando iba a lustrarse los zapatos, que bueno, en esa época viste que había mucha gente en la calle que lustraba los zapatos, el tipo le recomendaba acciones. Y no es porque era lustrar los zapatos, no, es porque era alguien que, efecto Doña Rosa, se dedicaba a otra cosa y de pronto todos se tiraron de cabeza ahí. Y él dijo, ahí cuando escuchó eso, vendió todo y se salvó de la mayor crisis de la historia. Y de ahí su célebre frase, cuando mi limpiabota me recomienda acciones, yo lo vendo todo, dice. Puede explicar cuando mi médico me recomienda acciones, cuando el que me vende un auto me recomienda acciones, o cuando lo que sea. Y yo veo mucho efecto Doña, cosa que yo veo mucho efecto Doña Rosa hoy en el mundo en general. Veo, por ejemplo, en Hollywood, un montón de actores de Hollywood recomendando acciones y criptomonedas. Ahora, Evangeline Anderson, por ejemplo, los otros días, sube una historia Sí. recomendando criptomonedas, una criptomoneda en especial. Ah, Efecto Doña Rosa.
Después tenés, incluso hasta en la industria del porno se están recomendando acciones. Literalmente. Después veo Yao Cabrera, por ejemplo, que es un youtuber, Yao Cabrera se llama. Veo, Sí. me cruzo en Twitter, entro así, pongo en el mouse, ¿viste? Para ver la descripción, Crypto Investor. La burbuja está muy cerca de reventar, en mi opinión, por este Sí, efecto de rosa. lo que voy a decir, por ejemplo, Michael Burry lo decía hace poco, ¿no? Con el efecto Doña Rosa que vos decís, que él, como que él estudió un poco el tema de la crisis alemana, de la hiperinflación de Alemania, y más o menos es un estudio muy similar, ¿no? Al análisis que hacen Hayek, Mises, ¿no? Porque de ese contexto sale, por ejemplo, lo que es el libro de Hayek, ¿no? Precios y producción. Y Michael Burry cuenta que en la bolsa alemana, durante toda la década esa que hubo mucha expansión crediticia, eh, todo el mundo apostaba, invertía en la bolsa, digamos, porque para ellos era una apuesta, digamos, porque iban y jugaban como lotería, ¿no? En realidad vos cuando estás buscando una empresa, estás buscando una empresa de calidad, que generen caja, que tengan baja deuda, que paguen dividendos, o sea, una cantidad de características, pero estas personas que no conocían del análisis, digamos, iban y compraban cualquier cosa y todos, dice, por momentos había días que tenían que cerrar la bolsa de Berlín, digamos, en Alemania, porque como se hacía todo a papel, no alcanzaba, viste que era el voceo, quiero comprar tanto, y alguien tenía que anotar, no daba abasto la bolsa, entonces te la tenían que cerrar, digamos. Y bueno, y él dice que lo que se está viendo ahora en Wall Street, digamos, es que no, hoy no cierra Wall Street, no, porque es todo digital, pero por ejemplo pasaba con Robinhood, la plataforma que se cae, porque hay muchísima gente que no tiene conocimiento que entra y empieza a operar, ¿viste? O sea, el efecto Doña Rosa se ve ahí en esta plataforma, ¿no? Que empezaron a comprar bueno, muchísimas cosas, no sé, digamos, como sacaban ciertos datos, trataban de hacer movimientos de manada, ¿no? Así que, Sí, tal cual. Yo realmente, igual más que incluso en acciones, igual vimos esto, por ejemplo, el efecto Doña Rosa en Argentina, lo vimos cuando en pleno auge del mercado americano, de Wall Street, se duplicó el volumen de los CDRs, que son, invertir desde Argentina, CDRs son invertir desde Argentina en acciones de Estados Unidos. Se duplicó a lo que era la bolsa argentina cuando nunca pasó eso. Ahí decís, se están tirando todo de cabeza. Compro bolsa argentina. sí, sí, sí. Eh, y bueno, Y bueno, me preocupa están más, en el efecto aún inverso. más en lo que es el mercado cripto. Yo veo, pero una locura la gente, cómo se tira de cabeza en las criptomonedas, que piensan que es el nirvana celestial en la tierra, y los árboles no crecen hasta el cielo. Y otra cosa es que las criptomonedas jamás en su vida desde su nacimiento conocieron otra cosa que no sea política monetaria ultra expansiva. No conocieron jamás. ¿Por qué? 2009 tuviste la política monetaria que te empezó desde 2008. Claro, sí, totalmente. Yo pienso, digamos, que con el tema de las criptos, que, o sea, el sistema de blockchain, o sea, es un buen sistema como para tratar de eliminar la moneda fiduciaria, ¿no? O sea, tiene otras ventajas en comparación del oro, el tema del transporte, ¿no? O sea, podemos transportar de un país a otro. Por ejemplo, viste que hay gente que estaba vendiendo sus propiedades en Argentina, se están vendiendo, y la vendían con criptos, porque es mucho mejor transportarla que transportar oro, por así decirlo, ¿no? En ese aspecto por ahí tiene unas ventajas, la otra es la descentralización. Ahora, el precio, digamos, es un poco discutible, ¿no? Porque en realidad hoy todavía no sabemos si va a ser, yo siempre le digo a la gente, o sea, no sabemos si va a ser una moneda, porque le faltan características para que sea una moneda. El tema de la condición sine qua non de toda moneda es que sea generalmente aceptada, que
nosotros hoy no podemos comprar cualquier cosa con las criptomonedas. Y, digamos, eso, digamos, hoy no lo vamos a ver, digamos. Cuando llegue, yo le digo a la gente, cuando llegue la próxima crisis La y, prueba de eh, fuego. sí, y soporta y no se cae un 95%, bueno, entonces es el momento más seguro de empezar a comprar porque quiere decir que pasó la prueba de fuego, ¿no? Porque o si no, llegada la crisis, ¿cuál es la característica, ¿no? de un producto que es parte de la burbuja, digamos, ¿sí? Es que se desploman y tardan muchísimos años en recuperar el valor, ¿no? Y eso, fíjate qué pasó con el tema de las burbujas con las .com, Claro. pasó con Amazon, pasó, no sé, pasó con Intel, pasó con muchas empresas que, está bien, digamos, eran empresas buenas, pero estaban en un sector de burbuja que pagaban cualquier cosa por una acción de ese estilo, digamos, y no era acorde a lo que generaban. Entonces, cuando se derrumbó, tardaron más de, no sé, 20 años quizá o 15 años en recuperar ese precio que tenían, ¿no? Pero hay muchas veces que pasan muchísimos años más y ese valor no se recupera. Por ejemplo, el de las compañías del sur, ¿no? De Ah, Newton, si no, que Newton, por eso está la famosa frase de Newton que dice, puedo explicar, digamos, la trayectoria de los monstruos, pero no puedo explicar la locura de los hombres, porque el tipo entró invirtiendo en esa compañía, subió, todos vendió porque subió mucho, después, cuando él salió, sus amigos entraron y le dijeron, mira lo que te está perdiendo, el famoso te FOMO, pegaron ¿no? una fe- Volvió a invertir todo su capital y reventó la burbuja y creo que tardó 125 años en recuperar el mismo precio al cual eh, Newton había comprado la segunda vez, ¿no? Y al final perdió todo su capital ahí. Entonces, eh, digamos, a priori podemos intuir que esto es una burbuja, pero lo vamos a ver después que las papas quemen, digamos, y cuántos quedan, ¿no? De lo que hoy vale. Por Claro. eso yo le digo a la gente siempre me pregunta, che, esto invierta acá en una burbuja y mirá, yo te recomiendo que inviertas en otra cosa, yo no sé si es una burbuja o no, parecería que sí, le digo, pero, o sea, tiene características importantes, la tecnología es buena, pero todavía no sabemos si, la verdad que no sabemos hoy si va a ser o no, ¿no? La moneda del futuro, es como que está dividido todavía el panorama incluso teórico, ¿no? Porque hay algunos que hacen una reinterpretación de lo que decía Menger, de lo que es la mercancía, Menger versus Mises, digamos, porque eh, hacen algunos austriacos que están a favor del Bitcoin, viste, que hacen una reinterpretación de la teoría, digamos, regresiva del dinero. Y bueno, y para ellos, digamos, el Bitcoin tiene las condiciones de mercancía que dice Menger y por ende va a llegar a ser dinero. Y está otra corriente que dice que no. Así Todos que, pueden jugar al juego y la silla. El tema es que cuando se toca la música, procura estar sentado. sí, sí. Yo por eso, aparte, viste que en el ambiente, eh, por ahí, sobre todo por acá, en la zona, yo estoy en Chaco, Corrientes, por ahí la gente recién está empezando a meterse en el mercado financiero y la verdad que no es un activo que te va a dejar dormir tranquilo. Digamos, si querés empezar así, o sea, vas a empezar sufriendo, no es nada recomendable, ¿no? Y no, pero no Entrar. solo eso, Marcelo, hay gente que se levanta. Yo conozco todos los cripto la gente que tiene cripto, que invierte, tiene las posiciones quizás abiertas de noche, se despiertan 2 o 3 veces en la noche y lo primero que hacen es así agarrar el celular a ver si no hay caos en el mundo, ¿viste? Pero, pero yo creo, Marcelo, que bueno, los puntos que tocas son muy buenos y eso es uno de los puntos que dicen, que la tecnología, te dicen Bitcoin no es una burbuja porque la tecnología de Bitcoin en blockchain es revolucionaria, vino a cambiar el mundo.
¿Tienen razón? Sí, tienen razón, porque es un triunfo liberal sobre el avance del Estado hace siglos. Es sacarle el monopolio de la moneda del Estado, es un logro increíble, más todo lo que vos nombraste. Ahora, que si algo revolucionario justifica las valuaciones, porque por ejemplo, en los años, en la crisis.com del 2000 de las compañías tecnológicas, que se infló durante los 90, ¿qué decían? Decían que las compañías tecnológicas venían a cambiar el mundo. ¿Se equivocaron? No, tenían razón. Ahora, el problema fue lo que se llegó a pagar por eso, el exceso de expectativas. Claro. Para el 2000 quebraron 4.854 compañías tecnológicas. Y yendo a lo técnico de Bitcoin, ¿es una inversión? No, es un activo especulativo por el simple hecho de que si no tiene flujo de caja, no se puede evaluar. Así que es un activo especulativo. Claro, sí. Ahora, tienen muchos... vos sabés que yo anoté un par de argumentos de los que están a favor de Bitcoin, porque son muy buenos, la verdad. A ver si tengo por acá. Bueno, una que me han dicho también. Vos estás en contra porque se te pasó el tren y no la viste. Tienen razón, sí, tiene toda la razón del mundo. No la vi ni cuadrada al Bitcoin. Ahora, yo creo que no va a invalidar un argumento solo por el hecho de... el mismo argumento, nadie que compró Bitcoin, nadie que no compró, va a ser distinto. No, el argumento es el mismo. Yo creo que otra cosa que me dicen mucho es, vos no entendés Bitcoin. Y bueno, yo no entiendo el blockchain. Y realmente los que me lo dicen son tipos crack, unos picantes, son unos crack en lo que es blockchain. Y muy crack, muy cracks. Debo saber como máximo el 10% de blockchain de lo que saben ellos. Y dicen, esta vez es diferente, esta vez es diferente. Y a lo largo de la historia, todas las burbujas, absolutamente todas las burbujas, se gestaron sobre bases que de una historia bonita, algo bonito que te vendían, pues no va a haber una burbuja en una boludez, no, siempre son cosas revolucionarias. Y bajo la frase, no, esta vez es diferente. Por eso John Templeton decía que algo sabía de inversión. John Templeton decía, las 4 palabras más peligrosas de la inversión son esta vez es diferente. Y por eso, cuando hoy me dicen, no, es diferente Bitcoin porque es una tecnología revolucionaria. Cuando dicen es diferente y que es una tecnología revolucionaria, lo único que estoy viendo es el patrón que se repitió siempre a lo largo de la historia y que terminó en caos y quiebres y gente que se suicida. Porque no es una jugada, hay gente que se tira apalancados de cabeza en las criptomonedas. Y esta gente que sabe 10 veces más que yo de Bitcoin, me corre con eso muchas veces. ¿Y qué pasa? Yo veo que ellos ven el árbol y son expertos en el árbol. Te conocen la corteza, la miran de cerca, expertos en el árbol. Saben más que yo del árbol. Ahora, cuando nosotros hacemos unos pasos atrás, vemos por arriba el árbol, todo el bosque, vemos que se está incendiando y viene para acá el incendio. Yo creo que entender la teoría austríaca del ciclo económico y un poco de lo que es la dinámica de las burbujas a lo largo de la historia te ayuda a ver el contexto. No se trata de que sepan más que nosotros, no. Es como decir, en el 2000, en la burbuja.com, los CEO de las grandes compañías tecnológicas sabían 1000 veces más que cualquiera sobre tecnología. Y sin embargo, se cayeron de cabeza con esa crisis. Sí, claramente, digamos, como decías vos hoy, o sea, la expansión crediticia, digamos, genera estos auges de malas inversiones y tarde o temprano desemboca en la crisis, ¿no? Y hoy estamos viendo cómo que se ven los efectos, ¿no? Como te decía, los efectos microeconómicos del aumento de las materias primas. Ahora que están aumentando el precio de los bienes de consumo, y yo creo que para los próximos meses, y que más o menos estoy
estoy por mover mi cartera para esos sectores, digamos, son el consumo, ¿viste? O sea, está esto de que le aumentan los precios de consumo es porque, Marcelo, de Argentina o de Estados Unidos? no, de Estados Unidos, Ah, eh, que están aumentando los precios de consumo en Estados Unidos. Yo estoy viendo, digamos, tratar de posicionar la cartera, si bien ya tengo posiciones en activos en consumo discrecional, ¿no? Consumo discrecional, para que la gente por ahí entienda, es, por ejemplo, comprarse ropa, automóviles, viajes, sí, que no sean consumos básicos, como lo que siempre hacemos, ¿no? De, por ejemplo, el shampoo, pañales, cosas así, digamos, que Procter Gamble, todas esas empresas, digamos, eh, que son defensivas. Yo creo que se viene en esta etapa, digamos, como dice, digamos, es que vamos a ver un poco más, ¿no? De esto, pues de hecho se está viendo que como el precio del consumo aumenta es porque la gente no está bajando el consumo y encima en Estados Unidos, viste que estaban incentivando con los cheques y todo eso, creo que ahora el en programa de algún, infraestructura. Se van a claro, invertir en ese tipo. sí, pues, para que vos tengas una idea, más o menos en España incluso ya están llegando al 90% de capacidad hotelera, digamos. O sea, ese es un consumo discrecional, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, nosotros en cartera tenemos algunos Home Depot, por ejemplo, que vienen de proveedor, digamos, una gran a la construcción, ¿no? Viste que provee. Fíjate que Toyota también empezó a moverse. Bueno, Disney que venía desbocado totalmente. Yo no tengo Disney, me perdí Disney. Eh, pero creo que en esos sectores se van a ir en estos próximos meses, digamos, vamos a ir viendo algunos movimientos interesantes, ¿no? Una de las empresas argentinas que está en ese sector es Despegar, ¿no? Que cotiza afuera Claro. y que se puede, me parece, vamos. Y bueno, creo que la próxima etapa es no que lo que vamos a ver es el tema del el efecto Hayek o Ricardo, de esto que los precios aumentan más que los salarios, y obviamente que vamos a ir viendo, si bien la tasa de desocupación en Estados Unidos quedó en 6% y ahora como está bastante inflexible a la baja, pero antes de la crisis del coronavirus llegó hasta 3,4, 3,5 más o menos, me parece que el Mínimos incentivo que históricos. histórico totalmente, o sea, la tendencia fue impresionante. Yo creo que hoy digamos, puede verse, se va a ver este efecto, ¿no? No sé hasta cuánto baje, pero lo vamos a ver. Y encima que el gobierno está queriendo largar un plan bien keynesiano al estilo argentino de obras públicas, que ¿Cuánto va a amigo empezar Biden? al tío Joe, que va a largar el plan, digamos, de infraestructura más grande de la historia. Imagínate cómo va a estar. Si ya voló el precio del cobre, del acero, bueno, ahora se va a venir toda esa suba. Y yo creo que todavía estamos a tiempo como inversores de captar eso, ¿no? Por ahí siempre mirar las valuaciones, ¿no? De las compañías, que es muy importante. Pero yo creo que para mí estamos, no sé cuál es tu perspectiva, digamos, pero yo creo que estamos en la etapa intermedia, digamos, como que estamos como para un año o dos todavía de crecimiento. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Vos decís un año o dos de crecimiento antes de la etapa de crisis del ciclo. Bien. Y realmente es difícil seguir de forma racional lo que está haciendo la Reserva Federal porque nomás el último año jamás hubiese anticipado yo que en un año te iban a duplicar el balance y iban a hacer tremenda tamaña expansión monstruosa de esa forma. Pero yo quizás soy un poco más pesimista con lo que es el mercado norteamericano. Sí me gusta, por ahí como decís vos, puede ser una apuesta de corto plazo, que un año después de todo es corto plazo, ¿viste?
por lo que es el rebote. El tema es que me parece que el mercado, no sé qué tanto el mercado puede llegar a anticipar eso y una vuelta a la política monetaria de Estados Unidos. Eso es lo que me preocupa, que creo que está muy cerca, porque están jugando con la inflación transitoria, pero cualquier persona que vive en Argentina y no es economista, yo creo que le puede decir, no, muchachos, nosotros ya tenemos vasta experiencia de eso. Y, pero con lo que sí soy más optimista por ahí es con el mercado argentino, porque si bien una crisis en Estados Unidos puede arrastra todas las bolsas mundiales, obviamente, puede arrastrar a la Argentina, creo que lo compensa una expansión de múltiplos por el kirchnerismo perdiendo las elecciones legislativas de ahora de noviembre, las PASO antes de septiembre, viste que ya expectativas puras, ya en las PASO ya vamos a ver una expansión de múltiplos monstruosa en el caso de que pierda el kirchnerismo como es la tendencia en las encuestas y si se suma un aceleramiento de la inflación, del dólar, como el dólar por ahí que lo planchan, pero la inflación y el quilombo que está pasando, yo creo que están perdiendo mucha base electoral, mucha. Sí. Sí, vos sos optimista, digamos, de cara al ciclo electoral de acá de Argentina. Absolutamente optimista. Por ahí mucho con los que hablo me dicen que quizás me paso de optimismo, pero que puede ser, todo es probable, pero con hacer una elección medianamente buena, ya yo creo que ya hay un cambio de expectativas importante. Sí, yo soy un poco pesimista, digamos, mientras vea que, o sea, en mi análisis, digamos, más allá de, comparto esto, lo que voy a decir del tema de los valores muy negativos en la imagen del oficialismo, eh, pero veo que están muy aglutinados y bueno, y cada vez vemos en la oposición, si bien hoy la oposición todavía está unida, digamos, vemos que Sí, no se hay arma bien, es cierto eso. hay una discusión muy fuerte, ¿no? Internamente en la oposición entre las palomas y los halcones. Y bueno, no sabemos cómo va a terminar eso, porque si eso termina en el cierre de listas, ¿no? Cuando se produzca el cierre de listas, si se produce algo, fíjate, en el 2011, digamos, la desunión de la oposición fue lo que, digamos, le permitió al oficialismo de ese entonces sacar tanto porcentaje y después la desunión de ellos en distintos frentes peronistas fue lo que permitió a la oposición ganar espacio tanto en el 2013 y después la elección del 2015, ¿no? Por eso yo todavía soy un poco escéptico de lo que pueda llegar a pasar, digamos, como que veo que las cosas todavía se están revolviendo, ni siquiera están al 75% de cocción, digamos. Eh, yo por ahí voy a esperar el cierre de listas para poner un poco más Argentina, digamos, o sea, están regalados los precios, yo creo que en eso coincidimos. Yo tengo posiciones argentinas, pero no estoy tan comprado porque tengo un poco de miedo al desenlace electoral, digamos. Ya lo vivimos en 2019. Sí, Mamita, cómo no. Yo por lo menos adentro. Mira, Marcelo, yo creo que con respecto a lo que nombras, y para ser abogado del diablo también, creo bueno, hay incluso está viendo una encuesta en la que muestra que a medida que avanzan las personas que se vacunan, pasa la intención de voto del oficialismo del 54%, del 50% más o menos, al 84%. Y a medida que van avanzando en la vacunación, y encima con lo que se están tardando, van a terminar avanzando en la vacunación cerca de las elecciones. Yo creo que eso, como abogado del diablo, les va a hacer recuperar votos y como contraparte tenés el desastre económico que está habiendo y sanitario también, 90.000 muertos no son en vano. sí. Pero
Yo creo que esto, a nivel mercado, lo que se va a repetir, en mi opinión, puedo equivocarme, de hecho me equivoco un montón de veces, es un 2013 donde bueno, viste, en 2013 en Massa lo bien que le fue y el rally que empezó. Y yo creo que estas elecciones no solo van a terminar, no solo van a servir a la oposición, sino al propio peronismo para ver cómo miden adentro y empezar a separarse, a abrirse y a perder el poder político. Eso me parece Claro. que es importantísimo. Y bueno, el Ojalá, mercado lo ojalá veo que hoy sea porque como, sí, que sea como el 2013, que no sea como el 2003, ¿no? Porque eh, como estamos en una situación, esta crisis fue, junto con la del 2002, las peores crisis económicas de la historia de Argentina, y se dieron las características políticas muy parecidas, ¿no? O sea, fíjate cómo se fueron generando de que estábamos en una situación supuestamente que no daba más, y vino el peronismo y terminamos peor que nunca. Y bueno, en aquel entonces, lamentablemente, terminó con otro gobierno peronista otra vez, digamos, y esperemos que sea diferente, ¿no? Para el bien de todos. sí, tal cual, Marcelo. Yo creo que yo veo, el otro día, por ejemplo, iba caminando por una Córdoba, que es en Córdoba Capital, y veía un edificio, se alquila, se alquila, se alquila, se alquila. Todo se alquila, venta, y digo, esto es piso, esto... Bueno, y yo creo que por ahí esas son señales para la persona a pie, que no va a andar viendo la expansión de M2 en Estados Unidos, o yo creo que Claro. hay señales en la calle también, como por ejemplo cuando abrís el diario y te dice materiales de construcción en mínimos de 10 años. Y eso es piso de ciclo, o por lo menos, no piso de ciclo, pero sugiere piso de ciclo. Lo mismo cuando ves un edificio, vas caminando y ves, se alquila todo. Eso es contracción en el mercado inmobiliario muy fuerte, que como nombré al principio, son los sectores que más sufren las contracciones crediticias porque son de bienes de consumo duraderos, que la gente compra, que la gente, las familias y las empresas, y toda la gente económica compran a crédito. Crédito por su naturaleza generalmente de largo plazo. Sí, Y, sí. y bueno, yo creo que la persona de a pie puede tener indicios de cómo, cuándo emprender un negocio. Una panadería, por ejemplo, o vamos a estos sectores más cíclicos, una venta de materiales de construcción, y cuando está todo por el piso, cuando ve todas estas cosas que sugieren el piso, es mejor que en un auge, cuando vuelve la venta de materiales de construcción, se construyen nuevos edificios, crédito barato, que puede llegar a tener pérdidas sustanciales si compra al final del ciclo. Claro, O sí. al final del ciclo. Acomodarse, vos decís, acomodarse como para esperar ese, sí, ese auge, digamos, ¿no? Claro, vos te fijas, por ejemplo, yo veo un tipo que tiene una concesionaria, un ejemplo, porque es un sector también muy ligado al crédito, o que vende autos particulares, lo que sea. Un tipo que tiene una concesionaria, la vendía en 2017, fin de ciclo, que era bastante claro el fin del ciclo, yo no la vi, y reconozco que, como dice Warren Buffett, ver por el retrovisor es más fácil que por el parabrisas, pero vender a final de ciclo, 2017, y recomprarla en 2020, la estás recomprando a un tercio de su valor que la vendiste antes, en dólares, obviamente. Así Claro. que yo creo que uno nunca puede vender en techos y comprar en suelo, pero sí hay indicios que sugieren si estamos en una fase avanzada del ciclo o si está todo destruido y es hora de comprar o emprender. Claro. Y claramente nosotros acá tenemos un ciclo distinto, ¿no? O sea, estamos en el piso Claro. y en otros países están en el auge, por así decirlo. El tema es un tema interesante ese también, Marcelo, en el ciclo en Argentina, que por ejemplo Estados Unidos contra Argentina. Nos vemos ciclos acentuados y rápidos en Estados Unidos que sale a flote rápido, pero yo creo que esto se lo atribuiría, por un lado, cuando tienen que cerrar la camilla de expansión crediticia en Estados Unidos, lo cierran. En cambio en Argentina, imprimimos plata, Claro.
hasta Sí, llegar sí. a una roca inflacionaria que termina en hiperinflación. Y otro punto, no menos trivial, es el mercado de trabajo, que en Argentina, al haber tantas trabas para echar gente, para relocalizar, un empleado un problema, ¿viste esa frase? Todo eso hace que, ¿qué pasa en Estados Unidos cuando está la crisis? Quiebran los sectores que se ha invertido mal en la etapa de baja tasa de interés del ciclo de expansión, y ese capital humano, ese mercado laboral, se relocaliza rápidamente al mejor lugar al que tiene que ir, a sectores genuinos, con expansión genuina. En cambio, en Exactamente. Argentina, si te ponen en Argentina ¿cómo es esta cosa, Marcelo, que pusieron ¿cómo es? La doble Prohibición indemnización. para, doble indemnización, prohibición por un año para echar, un año creo que era. Todas estas Sí. cosas causan una rigidez en el mercado laboral que no permite relocalizar esos factores productivos. Y O por sea que suerte, el derecho no se puede laboral. limpiar las malas inversiones y seguimos como un paciente terminal con morfina que le inyectan y intentamos levantar, pero no podemos levantar de cama. Por eso, yo creo que ahí están las dos diferencias grandes. Pasa que el derecho laboral argentino tiene su fuente, digamos, fuentes marxistas muy fuerte, ¿no? Y fue una reforma que nunca se hizo, o sea, desde que se empezaron a introducir esta reforma de cortes socialistas a mediados del siglo XX, en los 90 no se pudieron modificar esto, viste que como que quedó toda esa legislación vieja. De hecho, creo que fue una de las causas que no permitieron un desarrollo aún más fuerte de la economía durante los 90, porque estaba todo restringido todavía el mercado laboral y hoy tampoco se ve, ¿no? Que con este gobierno no hay ninguna posibilidad de que modifiquemos eso, pero en el gobierno anterior tampoco, digamos, hubo muchos proyectos en eso, ¿no? Me acuerdo que en su momento se había tratado internamente dentro del gobierno algún proyecto como para incluir a la gente que tenía planes sociales dentro del mercado laboral y la verdad que era muy difícil, digamos, que pase el filtro interno del gobierno, ¿no? Imagínate como para que se discuta en el Congreso. Así que me parece que hoy falta un debate o una batalla cultural muy fuerte en ese aspecto como para tratar de ver los efectos positivos de tener un mercado laboral más flexible, ¿no? Porque hoy es prácticamente el demonio, vamos a hablar de flexibilidad laboral. Bueno, vas a ver cualquier documental de finales de los 90, digamos, que son auspiciados, ¿no? por algunos grupos que hablan de la flexibilidad laboral y dicen que es malo, y la verdad que eso es lo que se transmite en muchas universidades, así que y todo lo contrario, ¿no? Porque, como vos decías, la flexibilidad laboral permite que el empleado se localice en otras zonas si es despedido, y al empresario no cerrar la fábrica, porque si vos tenés problemas de venta, problemas de rentabilidad y no puedes bajar el costo, digamos, eh, en vez de pedir al 10% de la plantilla, después terminás despidiendo a todos porque tenés que cerrar directamente porque no te da para mantener la estructura. Y eso es lo que no se ve, ¿no? Y bueno, y el otro, los datos hablan por sí solos porque eh, vemos que nuestro mercado laboral, digamos, la tasa de actividad es muy baja en comparación a Uruguay o Brasil, digamos, ni siquiera compararse con el primer mundo, sino la tasa de actividad. O sea, los que quieren trabajar y trabajan, los que buscan o tienen trabajo, son muy pocos en Argentina porque hay mucha gente desilusionada, como no se También. genera trabajo, hay mucha gente que decide directamente no entrar, ¿no? Y obviamente que eso hace que haya menor producción. También la gente que tiene trabajo tiene una productividad muy baja, porque no tienen los incentivos a producir más, porque está todo tan regulado que el salario no viene por el lado de la productividad, sino viene por una cuestión de un acuerdo.
Entonces, la verdad que son cosas que atrasan, ¿no? Y que tiran la economía para abajo. Yo creo que hay muchas modificaciones y ni hablar del tema impositivo, ¿no? Que tenemos una maraña de impuestos que, no sé, necesita un contador, aunque sea si sos monotributista, digamos, o sea, es el costo de pagar el impuesto, de pagarle al contador, o sea, muchísimas cosas que tenés que ir a la municipalidad a sacar el permiso de este, el permiso de aquello, o sea, está muy difícil, te la hacen toda difícil, digamos, ¿no? En ese ámbito. Sí, yo creo, Marcelo, coincido absolutamente con todo lo que decís, una excelente reflexión desde mi punto de vista, y, y creo que estamos cerca de un punto de inflexión, no te digo 2021, pero sí 2023. Se están... populismo sin dinero no es populismo, es nada, es la nada misma, no saben gobernar, y se le está cayendo toda la gente que creyó que de 2003 a 2007 hubo un milagro económico por el simple hecho de que el boom de las materias primas, el ajuste que ya había hecho Dualde y todo el resto de Claro. cosas, hubo un relato muy fuerte, una especie de ponerlo en un santuario al matrimonio kirchnerista, que hoy, sin guita de los otros para gastar, no, yo creo que esto se va a terminar y estoy viendo mucha masa crítica y creo que se van a terminar haciendo las reformas pertinentes post 2023 y, y creo que los activos argentinos, la bolsa argentina, va a operar en consecuencia, con una expansión de múltiplos bestial. Sí, O sea, yo creo yo creo que también. esta vez es diferente, se usa para bien, pero también para mal. Siempre en las crisis profundas, siempre la gente, ¿por qué llegó a estar el Merval, por ejemplo, en $150? Llegó a estar 250, no, 250, ¿no? En 2001. En el 2002, 2002 creo que llegó a 99. 99, bueno. Claramente la gente decía, esta vez es diferente, nos vamos al tacho. Y otra vez las cosas salieron a flote. Yo creo que Por eso estamos en una situación muy parecida, ¿no? Estamos en una situación muy parecida, que el Merval el año pasado, ¿cuánto llegó a estar? 200 por ahí, ¿no? sí, 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 250 o 300, no me acuerdo muy bien. Por Sí. ahí. Y bueno, eran los niveles del 2009, ¿no? Pero la perspectiva, el pesimismo era muy parecido a lo que se veía en el 2002. Y en ese, claramente era un momento de compra, ¿no? Pero que lamentablemente en el transcurso rompieron, estaban dadas las condiciones ya para que se hagan pequeños, por ejemplo, vos reacondicionabas el tema de la deuda y salías tranquilo, ¿no? Pero el acuerdo no fue tan bueno como lo vendieron porque ya se ve que después del próximo cambio de gobierno vamos a tener una nueva crisis de deuda. Duró Entonces, poco la nafta del acuerdo y los claro, bombos. era expectativa de que se iba a arreglar y se iba a arreglar bien. Y al final, cuando salió el acuerdo, fíjate que en agosto empezaron a desarmar posición, el Merval otra vez empezó a caer, digamos, o sea, no fue, el arreglo no fue bueno como lo vendieron, y es lo que hace que hoy no pueda estar invertido tranquilamente, digamos, acá a 5 años, porque ves que en 4 años vas a tener un problema grave a resolver nuevamente, ¿no? El tema de la deuda. Y encima, si a eso le estás cargando un déficit fiscal altísimo, eh, difícilmente puedas llegar, digamos, sí, bueno, tengo 4 años, pero mientras tanto estoy resolviendo problemas, o sea, voy bajando el déficit, voy corrigiendo los Y con los mercados desequilibrios. de deuda cerrados encima. Claro, mercado de deuda cerrado, por eso también de una geopolítica, ¿no? Que se alía más a Rusia y a China al gobierno, porque prácticamente en el lado occidental ya tenés cerrado todo el grifo de crédito. FMI, tomaste el crédito más grande de la historia del fondo, el Acuerdo de París, o sea, los grandes países del mundo no te van a prestar porque tenés que pagar y no estás pagando. Entonces vemos que la estrategia del gobierno es
irse más hacia, digamos, estos países que te dan crédito, pero fíjate, o te ponen bases militares, o tenés que hacer, ¿cómo se llama? Plantas nucleares, cosas así, ¿viste? O sea, vemos que el gobierno claramente está encerrado y no ve muchas alternativas, no tiene tampoco, digamos, me parece una intención, ¿no? De arreglar el tema del déficit porque eh, los subsidios a los servicios públicos vienen aumentando fuertemente a pesar de los recortes que se hicieron en el gasto previsional, que fue importantísimo. Y de Guzmán también, viste, la puse. Claro, sí, totalmente. Así que, bueno, no sé si vos querés tirar algunas recomendaciones de algunos activos a nivel nacional e internacional. ¿Cuáles son las dos acciones que te gustan más a nivel local y las de afuera? Y personalmente, Marcelo, afuera soy bastante pesimista, bastante pesimista. Pero a nivel local, sí, sí creo, creo que no vamos a ser Venezuela, como creo que por ahí precia el mercado, porque las Fuerzas Armadas no están del otro lado, ni Alberto Fernández está dispuesto a matar a quienes tienen que matar, incluso para hacer una revolución. Yo no creo en una revolución, creo que no vamos a ser Venezuela, esto va a pasar eventualmente, y los precios que se consiguen hoy no se van a volver a aprovechar, porque solamente conseguimos estos precios por la situación extraordinaria, pero a futuro soy muy Sí, 10 optimista y me veces, gusta 10 veces principalmente. aumentó, perdón, 10 veces aumentó el Merval desde la crisis del 2000, de la recesión del 2002 hasta el 2007. Así que por ahí, para los que quieran tomar riesgos, sepan que es, digamos, se puede dar ese upside y si están dispuestos a asumir el riesgo, así como vos, los que nos están escuchando. Ahora, ojo que ese riesgo que también comentás, Marcelo, es un riesgo dentro del gobierno kirchnerista. Que vos ves el price earning, por ejemplo, promedio de los dos gobiernos kirchneristas, los primeros, el de Néstor y Cristina uno, y ves el price earning promedio de la era Macri con el segundo gobierno de Cristina y está muy por encima. También hay que tener en cuenta que en el segundo gobierno de Cristina estaban las expectativas de cambio de gobierno. Pero en definitiva, creo que va a haber un cambio, vamos a volver a evaluaciones muy buenas y va a haber un rally muy fuerte en el mercado argentino de largo y me gustan mucho empresas como por ejemplo Mirgor, especialmente por sus expansiones en la pata automotriz, más que en los mercados en lo que es telefonía celular. Y también me gustan mucho empresas como Autopistas del Sol, que por tema de las tarifas de Buenos Aires, el costo de oportunidad político por ahí es bajo de cumplir un contrato de autopistas. Además que si no, pues te pueden ir al CIADI y meter un quilombazo, como la agencia está acostumbrado a tener y a perder. Por eso soy muy optimista, pero también con empresas como Autopistas del Sol. Y me gusta mucho también Transener, Central Puerto, empresas Las energéticas, sector están retomando. energético, creo que se va a replicar con las PASO, lo que pasó en el sector energético en 2013, que volaron un upside fenomenal, también por la expectativa, 100% expectativa. Bien. Sí, yo en el mercado local, como te decía el otro día, tengo Volgamin, que es una empresa que presta apoyo, digamos, de software y hardware al sector de loterías, digamos que tiene una ventaja competitiva ahí porque tiene las principales loterías acá del país y había también licitado en Paraguay para proveer en Paraguay el servicio, pero que está ahí en litigio eso. Y la verdad que la empresa viene muy bien y hace poquito empezó distribuyó una buena cantidad de dividendos y también recapitalizó muchas ganancias que tenían y la verdad que tuvo un crecimiento importante. Y después la otra es Molinos Agro, que es una empresa del grupo Molinos, que bueno, que exporta soja, exporta trigo, tiene, ¿cómo se llama? Combustibles, ¿cómo dicen? Verde,
y la verdad que está muy bien la empresa financieramente y bueno, y esa ventaja comparativa que tiene, ¿no? No es una de las grandes, pero me parece que está muy bien gestionada y tiene mucho para crecer por delante y hace poco salió, ¿no? Y a nivel internacional tengo una de mis preferidas, es Ebuy, que con todo este efecto de la inflación, yo veo muy positivo, ¿viste? O sea, Ebuy, viste que estaba como un poco atrasada y ahora se ve en crecimiento y tiene expectativas de desarrollar mercado en Europa y la verdad que vienen muy bien los números y es una de las empresas que está incluso más barata que Alibaba, viste que Alibaba con el tema de eh, la desaparición el año pasado de su fundador fue muy golpeada y esta empresa está más barata incluso, ¿no? Entonces, como se da el efecto inflacionario, ¿viste? Y estas empresas van quedando con una comisión, digamos, de las ventas, y pues, las ventas van a aumentar por el aumento de los precios, entonces estas empresas cada vez se van a llevar un poquitito más de eso, y la verdad que está a un precio, el PER es muy bajo en comparación a las otras, así que yo tengo un 7-8% más o menos de la cartera ahí, y después tengo otra de materiales, que es Snap-on, que hace herramientas, y la verdad que es una empresa que, no sé, como 5 años estuvo quieta, ¿viste? Y el año pasado empezó a crecer, digamos, en su momento tenía 3% nomás en la cartera, porque como estaba en un canal así, digamos, que nunca, pero era impresionante el, el EBITDA, los niveles de deuda muy buenos, digamos, y la verdad que ahora pegó una corrección después de subir mucho en estos meses, pero la veo con un potencial, digamos, defensivo, sobre todo para, si se viene la crisis que estamos hablando, es buena porque está bien financieramente y encima distribuye dividendos, entonces es más dulce por ahí quedarse en empresas, ¿no? Que tienen distribución de dividendos y la espera es más linda, digamos, ¿no? Así que bueno, eh, creo que se nos fue el tiempo, ¿no? Creo que ya tuvimos más de No una puedo hora, ver, no sé, a ver, ¿cuánto? 1 hora 20. Bueno, Alan, te quiero agradecer, digamos, por esto. La verdad que disfruté mucho de la charla, sacamos cosas interesantes, me parece. Y bueno, sobre todo para los que nos están escuchando, que le haya servido, que hayan tomado algunos tips como para invertir. Sería buenísimo, que ese era el objetivo de esta charla, ¿no? Que darle a la gente más o menos una ubicación desde el punto de vista profesional de tus conocimientos y que puedan tratar de aprovecharlo, ¿no? En algo de la vida cotidiana, en sus inversiones. Muchísimas gracias, Marcelo, por la invitación y muy fértil la charla y un placer compartirla con vos. Gracias, igualmente, Alan. Te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. Abrazo grande, Marcelo.